convicción, vamos a decirlo con denuedo. ¿Cuántos traen Biblia? Levanta tu Biblia. Sí, y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche lo tenemos en las pantallas: pensamientos obedientes. Pensamientos obedientes. Eres tan obediente como haces que tus pensamientos sean obedientes. Y eres tan desobediente como provocas o permites que tus pensamientos sean desobedientes. Así que hoy puedes tú darte cuenta cuánta obediencia tienes. Cada vez que tú permites que un pensamiento contrario a la palabra de Dios entre, ese pensamiento te va a llevar a una acción. Esa acción te va a llevar a un hábito. Ese hábito te va a llevar a un destino. Es decir, que lo que piensas es muy importante, porque lo que piensas es lo que te va a llevar a hacer cosas. Si lo que piensas está mal, entonces lo que vas a hacer va a estar mal. Y si lo que piensas está bien, entonces tus acciones serán buenas. Por eso es que los pensamientos son tan importantes. Debemos de cuidarlos, debemos de estar atentos, hermano. ¿Sí? De la misma manera, la Biblia dice: velad y orad. Cuando dice velad, no se refiere literalmente, aunque podríamos tomar algo de esta palabra, pero no se refiere a que no duermas toda tu vida y estés velando. Se refiere a que tengas cuidado, estés atento a cualquier ruido, a cualquier cosa, a cualquier pensamiento, actitud, palabra que salga de ti que sea contraria a la palabra de Dios. Pero sobre todo los pensamientos, ¿sí? Vamos a basar nuestra enseñanza en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. Hemos visto algo acerca de esto. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Ahorita te voy a explicar qué es una fortaleza. Verso 5: derribando ¿qué cosas? Argumentos. ¿Alguien sabe lo que son argumentos? Es lo que podríamos llamar las justificaciones. ¿Sí? Cuando tú le dices a tu hijo: ¿por qué mentiste? Y él te dice su argumento. Y antes de que mientas, debes derribar ese argumento, quitarlo. Es una mentirilla blanca, ese es un argumento, quítalo. De hecho, eso puede llegar a convertirse en una fortaleza. Ahorita te explico. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cuántos pensamientos? Todos. Cada cosa que piensas, Dios espera que lo lleves cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Así que Dios desea que estés analizando pensamiento por pensamiento. De la misma manera que una computadora, cuando le ponen su antivirus, hay otra cosa que esa parte del antivirus no lo recuerdo ahorita, pero el nombre, pero provoca que cada página, que cada situación, archivo que entra a la computadora, lo analiza, y si detecta peligro, detecta algo que puede dañar a la computadora, lo detiene e inmediatamente da la información y dice: tal archivo está contaminado y debe de destruirse, o bien no sé todavía exactamente por qué, pero el programa a veces así lo dice, el antivirus lo dice, entraron en una especie de cuarentena. De la misma manera, Dios espera que tú analices cada uno de tus pensamientos. Un mal pensamiento, la Biblia le llama altivez.
Es algo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y la Biblia le llama a ese pensamiento incorrecto, contrario a la palabra de Dios, le llama ¿cómo? Altivez. Una altivez que tú tengas en tu cabeza y que la platiques con otro hermano que tenga esa misma altivez, va a generar un argumento. Es decir, cada vez que la palabra de Dios dice que Jesús llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores y que por sus llagas has sido curado. Sin embargo, tú dices, bueno, pero es que se trata de cáncer, y el cáncer pues es difícil, no cualquiera lo cura, o no todo cáncer es curable. Ahora, gracias a Dios, algunos cánceres ya son curables, pero si fuera alguno incurable, entonces tú tienes una razón, primero tienes una altivez, y cuando platicas con el médico, él tiene sus argumentos para decirte por qué no hay nada que hacer. De tal forma que ese pensamiento incorrecto acerca de que te vas a morir y de que no importa que lo que Dios ha dicho en su palabra, a fin de cuentas lo que el médico dice es lo que va a suceder, ese es un argumento, un pensamiento que te fue dado, una forma de pensar que no salió precisamente de ti, y que haya fuerza en lo que un experto, ¿sí?, dice acerca de tu situación. Eso te da argumentos, y luego te juntas con otras personas para platicar acerca del mismo problema, y entonces tú dices que no se puede, es que es difícil. Por ejemplo, nosotros creemos que Dios nos va a dar una radiodifusora. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Sin embargo, platicando con otros siervos de Dios, me han dicho, no, es que es muy difícil, no se puede, ya fulano de tal ya lo intentó y no se pudo, es complicado, no a cualquiera se la dan. Aparte, si solamente que compres una concesión, pero cuesta millones, es muy caro, no se puede. Entonces, de por sí una persona puede pensar es muy difícil, pero cuando va con otra que también opina lo mismo, que es difícil, entre esas dos personas forman un argumento. No, mira, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está dando concesiones ahorita a nadie, y entonces eso forma argumentos, y esos argumentos, una vez que platicas con más personas, se vuelven fortalezas, de tal forma que tú terminas pensando que es imposible tener una radio. Amén. Eso nunca va a suceder, al menos no pronto, y nos va a costar demasiado, y no tenemos tanto dinero como para tenerlo, ¿cierto? Así es como funciona. Empieza con una altivez, un pensamiento, luego se convierte en un argumento cuando otras personas te dicen por qué no se puede, y esas personas, cuando eso que tú quieres creer forma parte de la cultura, se convierte en una fortaleza. Generalmente los mexicanos tenemos muchas fortalezas, los latinos. Una universidad europea o en Estados Unidos es una mejor universidad que cualquiera de las que hay en México. Esa es una fortaleza, porque no importa la universidad a la que vayas, sino importa el alumno que asiste a la universidad, cualquiera que ésta sea. Entonces, pero los argumentos forman fortalezas de tal forma que generan que una comunidad se quede atorada en algo y crea que algo es imposible solamente porque todo mundo dice que es imposible. La mejor ropa no es mexicana, no, ya lo sabemos tú y yo, ¿verdad? Conocemos esa fortaleza, todos lo han dicho, pero no es totalmente cierto. Hay muy buena ropa mexicana también y de exportación, pero sin embargo ellos batallan contra esta fortaleza que tiene la comunidad. De la misma manera, una persona que quiere lograr algo en su vida, y no va a faltar aquel que te va a decir por qué no puedes, es decir, te va a dar un argumento. Y una vez que te dé el argumento y que tú lo aceptes, se habrá formado en ti una fortaleza, y esa fortaleza va a provocar que, aunque Dios puede hacer cosas grandes contigo, no lo va a hacer porque tú crees que no se puede. Quisiera darte otro ejemplo, estoy buscándolo. El pensar. ¿Cuántos de los presentes Dios les va a dar una casa próximamente en el nombre de Jesús? Bendito sea Dios. Sin embargo, empieza un pensamiento: no tengo dinero,
y no tengo Infonavit, ni Fobiste, ni nada por el estilo. ¿Alguien ha pensado alguna vez eso? ¿De dónde? ¿Cierto? Allí empezó una altivez. Tienes un pensamiento, no podemos. Y comprarlo, ir al banco, es muy caro y aparte no estoy seguro de poderlo pagar. ¿Alguien ha pensado así alguna vez? Ok, esa es una altivez. Y esa altivez, cuando vas con otra persona y dices, mira, estoy pensando en ver si le puedo hacer así. No, no se puede. No, ni lo pienses. Eso es imposible. ¿Qué te está dando ahora y te dice por qué es imposible? Eso es un argumento. Y ese argumento provoca que que se cierre en tu mente una fortaleza. Una fortaleza, me estoy refiriendo a una pared, un muro en el cual te encierras para creer que algo es imposible. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que todo el mundo dice, tú jamás podrás tener una casa. ¿Sí? Ese es el problema. Ahora bien, la Biblia nos habla acerca de esto, de que habla acerca de armas que nos ha dado y que son poderosas para destruir ¿qué? Fortalezas. Esos pensamientos que te han cercado por todos lados, que han provocado que tú no creas que Dios puede hacer algo grande contigo, que pueda darte eso que tanto necesitas, eso que está lejos de tu alcance, hablando económicamente, hablando físicamente. En el caso de algunos de los hermanos, mis hermanos algunos tienen hijos que han participado en competencias a nivel nacional y siempre hay un argumento por el cual pueden llegar a pensar que no van a llegar lejos. En el caso de Maradona, tú no te imaginarías a un chaparrito regordete siendo el mejor jugador del mundo. No te imaginas a Michael Jordan. Michael Jordan le dijeron en varias ocasiones que bueno, no en varias, su entrenador de la preparatoria le dijo, dedícate a otra cosa, de basquetbolista te vas a morir de hambre. Y acaban de sacar que es uno de los hombres más ricos del mundo gracias al básquetbol. $1,000 millones. Qué equivocado estaba su entrenador. Lo bueno fue que Michael Jordan nunca permitió que esta fortaleza se anidara en él. La palabra de Dios quiere romper toda limitación, toda fortaleza, todo argumento, toda altivez que te hace pensar que tú no puedes lograr aquello que la palabra de Dios dice. No estás diseñado, hermano, para vivir la vida solo en tus propias fuerzas. No fuiste diseñado de esa manera. Fuiste diseñado para vivir energizado con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de provocar en ti el rompimiento de limitaciones, de argumentos, ¿sí? El rompimiento de altiveces, derribar todo aquello que no te deja salir adelante. Cuando tratas de salir adelante solo, sin la palabra, todo tu sistema sufre un cortocircuito, al punto que se desconecta de la fuente de vida que es Dios a través de su palabra. Ahora, sin una conexión intencional con Dios, tu tanque de gasolina va a estar vacío. No vas a poder avanzar. Al empezar a caminar solo con el mínimo de gasolina, hermano, tu resistencia ante las presiones de la vida, ante las presiones naturales, terrenales, ¿sí? Tu resistencia será muy débil. No vas a poderlo soportar. Así que necesitas recargarte y estar conectado con la palabra de Dios. Debes de saber algo. Tu mente es el campo de batalla donde Dios pretende ganar victorias para llevarte al propósito que Él tiene para ti. Pero también es el campo de batalla donde Satanás trata de ganar batallas para provocarte derrotas, frustraciones y que jamás alcances el propósito de Dios para tu vida. El problema que tienes es por tu forma de pensar. Estás atorado en la vida por tu manera de concebir la vida. La única forma en que saldrás adelante es cambiando tu manera de pensar.
No vas a cambiar. ¿Cuántos creen o han pensado, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Alguien alguna vez ha dicho, ¿por qué si yo escucho tanta palabra de Dios, por qué no cambio? Y la razón por la que no cambias es porque sigues pensando de la misma manera. Mientras pienses de la misma manera, no vas a cambiar ni en lo económico, ni en lo familiar, ni en lo espiritual, ni en ninguna área. Tienes que empezar a hacer cambios en tu manera de pensar para tener un resultado diferente al que estás obteniendo. Sigue sembrando la misma semilla y tendrás la misma cosecha. Cambia tu manera de pensar y entonces tu vida va a empezar a cambiar. Toda tu vida está limitada por los pensamientos y puede llegar tan lejos como tus pensamientos lo permitan. Así que la batalla espiritual se da en tu mente, ¿sí? Y Satanás usará fortalezas. Dios usa su palabra para decir, no importa qué tan incurable sea tu enfermedad, yo la llevé en la cruz, por mis llagas has sido curado. Amén. No importa. Pero Satanás te dará algunos argumentos para que tú pienses que no lo vas a lograr. Entonces tienes dos fuentes, ¿sí? La fuente del enemigo, que son las limitaciones de la comunidad, de tu familia. Si tu familia continuamente estuvo diciendo, bueno, ¿tú has escuchado alguna familia que alguna vez haya dicho, nuestra familia no va a salir adelante porque todos mis hijos fueron muy malos para la escuela? En México utilizaban una palabra que cada vez se utiliza menos y qué bueno, pero decían, todos me salieron bien burros para la escuela. ¿Tú recuerdas esa frase? Esas frases, hermano, limitan mentalmente a tus hijos. La verdad, yo dudo que tú vayas a llegar a hacer algo, ¿eh? No, hombre, tú crees que vas a poder. Esas frases limitan, le estás ya dando a tu hijo un límite, lo estás encarcelando con tus palabras, porque él espera que tú seas la persona que más confíe en él. Y cuando tú limitas la confianza y le dices que no crees que lo va a lograr, eso provoca que él no pueda ir más adelante y al final tú vas a decir, te lo dije, pero realmente el culpable o la culpable fuiste tú por estar limitándolo con tus palabras. Así que todo argumento, hay altiveces, argumentos, fortalezas que manipulan tu forma de pensar. No todo lo que piensas nació de ti. Muchos pensamientos te fueron puestos por el enemigo y esos pensamientos te van a limitar si son contrarios a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene el poder de levantarte, tiene el poder de sacarte adelante. Amén. Entonces solo tienes dos opciones: o tomas la palabra de Dios, que es la verdad por encima de todo, la única verdad, o bien tomas las frases, las palabras del enemigo como lo que va a dirigir y limitar tu vida. Amén. Ahora, quisiera a veces tomar ejemplos de otras partes de la Biblia, pero ninguno son tan claros como los que siempre hemos usado. De esos te voy a tener que hablar otra vez. Pero debes de saber primero esto: debes proteger tus pensamientos. Cuando tú detectes que algo que estás pensando va contrario a la palabra de Dios, es el momento de desecharlo. Es el momento de tomarlo y hablarle. Un pensamiento no se vence con otro pensamiento. Tienes que hablarle al pensamiento, que salgan palabras de tu boca y decirle: no es cierto, no es verdad. Tú nunca vas a lograr nada en la vida. ¿Crees que puedes ser el dueño de un gran negocio? Tú no puedes. Siempre lo has intentado. Ya pasaron los mejores años y no pudiste. ¿Crees que lo vas a lograr en ese tiempo? Y ese pensamiento lo dejas crecer y tú mismo provocas que ese pensamiento crezca y se haga fuerte hasta que se hace una fortaleza que te limita, una cárcel de la cual no puedes salir. Y por mucho que quieres vencerlo, salir adelante, termina venciéndote. Por favor, vayamos a Números capítulo 13, verso 30 al 33. Te digo que a veces quisiera usar otros ejemplos, pero tengo que usar algunas veces
los mismos para hablarte de algo, porque de otra forma no podría quedar tan claro. Mira, dice el verso 30 para esto: Moisés había enviado 2 espías a la tierra prometida. Les mandó decir: vayan, véanla, analícenla, por dónde atacamos, por dónde entramos, por dónde empezamos. Y fueron los 2 espías. Regresaron los 2 espías con argumentos, con pensamientos. Mira, por favor, ellos llegaron diciendo: no se puede. Podemos poner los versículos anteriores, no sé por qué no los tengo. Ok, vamos a ver eso, ya después adelante está, ya lo recordé. Dice la palabra: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de esa ciudad, obviamente de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb tiene un pensamiento, su pensamiento que acaba de hablar dice que se puede o no se puede conquistar la tierra prometida. Dice: sí podemos. Les dijeron: son gigantes. Pero dijo: ¿y qué? Dios dijo que la tomáramos la ciudad. Dios no nos pediría hacer algo que no pudiéramos hacer. Si Él nos dice que entremos es porque podemos. Por eso dice: nosotros podremos más que ellos. Verso 31: mas los varones que subieron con él, otros 10, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo lo sabían los demás? ¿Acaso jugaron vencidas con ellos para saber que los demás eran más fuertes? ¿O solamente era un pensamiento que ellos habían dejado entrar? Verso 32 dice, empieza el versículo 32 diciendo, ok, yo lo estoy leyendo en la otra versión. Dice: y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. La versión Reina Valera dice: y hablaron mal. Porque cuando tú tienes un mal pensamiento, eso te va a llevar a una mala confesión, a una mala declaración. Y te he dicho, tu corazón, hermano, tu espíritu sale al exterior a través de tus palabras, a través de tu voz. Lo que hablas prepara el camino para tener éxito o para fracasar, para salir adelante o para quedar derrotado. Todo lo que hablas es pavimentar el camino hacia una derrota o hacia una victoria. Así que ellos hablaron mal, dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Ahora bien, verso 33: hasta vimos anaquitas. Anaquitas, hermano, quiere decir una tribu, un pueblo de hombres que medían hasta 3 metros, de los cuales, por cierto, se han encontrado evidencia, los esqueletos de estos habitantes de esa tierra, que por cierto tienen 6 dedos en cada mano y en cada pie. Así se caracterizaban estas personas de 3 metros. Dice: hasta vimos anaquitas, y comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Así que ellos empezaron a volverse expertos en su manera de pensar negativa. Hay gente que cuando Dios dice que se haga algo o que se crea algo, tienen los argumentos para decir por qué no. Va a haber ocasiones en que Dios nos va a llamar a hacer cosas que son prácticamente imposibles, porque Dios no te va a llamar a lo posible. Lo posible lo puede hacer cualquiera, pero lo imposible solamente lo puede hacer Dios. Amén. Entonces Dios, cuando te va a llamar a algo, te va a llamar a cosas imposibles. Estás enfrentando algo imposible ahora, probablemente es Dios pidiéndote que vayas por cosas que no son sencillas, que no son fáciles. Así que en 40 días que estuvieron en esa tierra, les bastó, hermano, para ese pensamiento negativo hacerlo un argumento. Aquí los vemos haciendo argumentos, pero esos argumentos terminan afectando a todo el pueblo de Israel, formando en ellos una fortaleza. Finalmente, y lo vamos a ver en unos momentos más, Dios les dice:
que no van a poder entrar a la tierra prometida. No entrarán, no entrarán. Y Dios lo dice no solamente porque está ofendido por su incredulidad, sino también lo dice porque ellos no lo creen. No podrán entrar. Dios, cuando les dice van a quedar en el desierto, hermano, no solamente se los dice como un castigo por su incredulidad, sino que es el resultado de haberse cerrado, de haber aceptado una fortaleza, lo cual va a provocar que no puedan entrar a lo que Dios les ha prometido. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? ¿Dios te ha dado alguna promesa alguna vez? Solo la puedes obtener cuando puedes romper el molde, la cárcel en la que te ha metido el enemigo, la sociedad, el mundo, los argumentos, ¿sí? Las fortalezas. Así que ellos dijeron, no es posible, son demasiado grandes, son guerreros de toda su vida. Nosotros no somos un pueblo guerrero, somos un pueblo que fuimos esclavos, no sabemos pelear, no sabemos nada de estrategia militar. Tenían argumentos y cualquiera que lo escuchara, tú y yo podemos criticarlos y decir, pero ¿cómo es posible que no le creyeran a Dios? Pero tenían tan buenos argumentos que la gente empezó a decir, es que sí es cierto. O sea, sí, yo sé que la palabra dice, pero también lo que el hermano está diciendo es, hay que tomarlo en cuenta. ¿Alguna vez has estado en una discusión donde la Biblia dice de una manera, pero de repente alguien dice, pero pues también el hermano tiene razón? O sea, empieza a haber una competencia entre lo que dice alguien y lo que dice la palabra de Dios. Una fortaleza, hermano, es una cárcel que limita tu esperanza. Y es un pensamiento que no te vas a dejar salir de la situación en la que te encuentras. Mucha gente nació en la pobreza y va a morir en la pobreza, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque están atorados con su manera de pensar, creyendo que es imposible salir adelante, porque no estudiaron, y los que estudiaron porque no tienen la palanca necesaria para estar en la empresa que paga muy bien. Y los que están en la empresa que paga muy bien porque les tocó una esposa que gasta mucho y la esposa, y así todos tienen un argumento para no salir adelante. El problema no es dónde trabajas, el problema es cómo piensas acerca de lo que Dios puede hacer en tu vida. El problema no es cuánto dinero tienes, el problema tampoco es qué tan imposible es el asunto que vas a enfrentar, sino que ¿cómo lo miras tú? ¿Cómo piensas tú acerca de él? Así que la fortaleza tiene dos opciones o dos funciones. La primera es no permitirte salir de donde te encuentras. Eso es lo que vives cuando enfrentas un problema grave y dices, es que no le veo salida a este problema. Y lo ve y te ves encerrado y le buscas con tus pensamientos y dices, no, es que no se puede. Y como tú dices que no se puede, ni Dios puede ayudarte. De la misma manera, la fortaleza tiene otra función, que es la de no dejar entrar a aquellos que te quieren ayudar. Hermano, sí se puede, sí hay manera. No, con ese muchacho no se puede. No, ya le intentamos, ya le buscamos. Como cuando con tus familiares no creyentes y tú tienes tus argumentos de por qué no se van a convertir, tus fortalezas. Y realmente se van a perder, no porque Dios no pueda hacer nada, sino porque no hay nadie que tenga fe que ellos se pueden salvar. Amén. Así que la fortaleza, hermano, es una barrera invisible, pero real, que se encuentra en la mente de las personas, en la mente de aquellos que la han permitido que se vaya desarrollando, que vaya creciendo y los va privando de recibir lo mejor de Dios. Déjame darte otro ejemplo. Génesis capítulo 17, verso 3 y 4, por favor. Génesis 17, verso 3 y 4. Dice la palabra: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, fíjate, Dios habló. ¿Qué le dijo Dios? Verso 4: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahí está una palabra de Dios, una promesa. Dios quiere darle a Abraham lo que tanto sueña, lo que tanto anhela, lo que tanto desea. Pero Abraham empieza a pelearse no con el diablo,
no con demonios, no con otras personas. ¿Con quién se empezó a pelear Abraham? Con él mismo. Empezó a hablar con él mismo. ¿Sabes tú que tu peor enemigo no es el diablo? Tu peor enemigo no es el mundo. Tu peor enemigo puede ser tú mismo, tu manera de pensar, tu argumento. Mira, el verso 17 de mismo Génesis, aquí está la respuesta interna de Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué? Y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y a Sara ya de 90 años ha de concebir? O sea, inmediatamente empezó a pelear con sus fortalezas, con sus argumentos, con su manera de pensar. Cuando Dios te habla, simplemente cuando les he dicho, no, Dios no solo quiere sanarte de cualquier enfermedad. Es más, lo que Dios desea es que ni siquiera te enfermes. Y algunos de ustedes empiezan a pelear, pero no enfermarme nunca, nunca, nunca. O sea, que Dios me sane, estoy de acuerdo, pero que nunca me enferme. Tercera de Juan, verso 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. No dice y que te sane yo, y que tengas salud, lo cual quiere decir que no te enfermes. Inmediatamente salta ese pensamiento de: ah, caray, es que eso sí está más difícil. A creer que Dios me va a sanar de cualquier enfermedad, sí lo creo. Y todavía hasta lo dicen con ese no sé, de algo de incredulidad. Me cuesta trabajo, pero como que sí lo creo. O sea, todavía pasa. Pero que nunca me enferme en todo lo que me resta de vida, y que el día que Dios me llame a cuentas ni siquiera tenga que enfermar para morir. Ah, caray, como que eso sí me cuesta más trabajo. ¿Alguien ha pensado así alguna vez? Ahorita que te estoy diciendo, Dios ni siquiera quiere que te enfermes. Alguien empieza a batallar, inmediatamente empiezan a surgir los pensamientos, los argumentos. ¿Y qué pasa cuando hace mucho frío y nos enfermamos de gripa la mayoría? Ni siquiera en invierno. Y si, no sé, hacemos algo, bueno, mientras no lo hagas intencionalmente, Dios puede provocar que tú jamás enfermes. Amén. Eso es. Pero sin embargo ya algunos empezaron a batallar con sus pensamientos. Dios quiere que no solo seas el empleado del trabajo donde estás o de la institución donde estás. Dios quiere que seas el empresario, el dueño del negocio. Pero en algunos dicen: pues es que la empresa está gigantesca, ¿cómo va a ser yo el dueño de eso? Esos son las altiveces, los argumentos, las fortalezas que provocan que Dios no pueda hacer nada contigo. A Abraham le están diciendo: vas a ser padre de muchas gentes. Y Abraham ya casi tiene 100 años. Por eso es que dice: ¿y a hombre de 100 años le vas a dar hijo? Y saca sus argumentos. Romanos 4 nos habla acerca de Abraham, que dice que su cuerpo estaba ya como muerto. Y Abraham saca como argumento el decir: pues si el cuerpo está ya como muerto, pues yo pues pregúntenle a Sara, ya nada, ya no se puede nada. Sí, ya no. Y ese es un argumento en Abraham. ¿Cómo lo voy a hacer si mi cuerpo está como muerto? Ya no hay erección, ya no se va a poder. Tiene un argumento. Pero cuando la palabra de Dios te dice algo, está por encima de ese argumento que tú tienes en tu mente. Dios te quiere dar una casa sin Infonavit, sin este dinero en la bolsa. Dios puede provocar que encuentres una forma de hacerte de una casa. Amén. Y a tu gusto. O sea, tú te dices: sí, a lo mejor no voy a encontrar nada ahí del gobierno que me dé un cuartito con una cocina y casi todo en el mismo lugar. No, Dios quiere darte la casa de tus sueños. Amén. Como a ti te gusta, conforme a tu fe. Amén. No va a ser conforme al plano que tienes, sino conforme a la fe que tienes. Pero para eso, ¿qué necesita Dios? Que derribes argumentos. Dios quiere sanarte, pero es que me duele,
es que dijeron, el médico dijo, además yo me siento. Quita todo eso y recibe la palabra de Dios para que Dios pueda obrar. Así que Dios le dice a Abraham: vas a ser padre de una multitud. Y mira, todavía no solo con él batalló el Señor. Abraham se rió. Génesis 18:10, por favor, un capítulo más adelante. Entonces dijo Dios le está diciendo a Abraham lo siguiente: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, esas mujeres de ese tiempo les gustaba escuchar las conversaciones ajenas. ¿Sí? Así eran las mujeres de aquel tiempo. Gloria a Dios que las cosas han cambiado para este tiempo. ¿Sí? Ahora, verso 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ese es el argumento de Sara: yo ya no tengo mi menstruación, ya mi periodo ya no, ya pasé por menopausia, ya pasé por todo lo que se tiene que pasar, ya no se puede. Tiene un ¿qué? Un argumento. Verso 12. Se rió pues Sara. ¿Sabes? Aparte que yo nunca he podido tener hijos, fui estéril toda la vida. Otro argumento. Y aparte, aunque fui estéril, ya no tengo mis periodos. Otro argumento. Y además, Abraham ya no puede. Otro argumento. Tiene 3. Así que, de acuerdo a las conclusiones de Sara, lo que Dios pretende hacer es imposible. No lo va a lograr. Y por eso a ella le da risa. Yo creo que le dio más risa cuando se acordó de Abraham. Y tú vas a ver y dijo: ay, si el Señor supiera que Abraham ya ni... El Señor sabía. El Señor sabía. Ahora, el verso 13. Bueno, dice: se rió pues Sara, en el verso 12. Se rió pues Sara entre sí. O sea, dentro de ella, diciendo. Diciendo son los argumentos. Diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? Verso 13. Entonces Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14. Aquí viene la pregunta de Dios para ti: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios dice: ya dije. Si Dios dice las dos cosas, la misma cosa 2 veces, quiere decir que Dios lo va a cumplir. Amén. Y dice en versos 15: entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y el Señor le dijo: no es así, sino que te has reído. Y como Abraham se rió y tú te reíste, el niño que van a hacer le van a poner por nombre Risa. Así se va a llamar el niño, para que se acuerden que Dios lo que ha prometido lo cumple. Así cada vez que la gente le dijera: ¿y por qué le pusieron al niño Risa? Ay, es una larga historia. Y Abraham le decía a Sara: pues platícales. No, platícales tú lo de: oye, que no quiero que sepan que yo hubo un tiempo en que... Y créeme, hubo un tiempo en que no podía Abraham, pero luego que murió Sara, Abraham consiguió otra esposa y tuvo 6 hijos con la otra esposa. Para que veas que sí se puede. ¿Sí? Que cuando Dios dice que va a arreglar las cosas, las arregla y bien. ¿Sí? No, hombre, Abraham estaba contento, decía: no, mejor que de quinceañero. ¿Sí? Ahora, es ese argumento. ¿Sabes tú que Dios le dio esta promesa a Abraham cuando tenía 75 años? ¿Sabes por qué Dios no pudo cumplir antes? Muchos dicen: es que Dios sabía el tiempo. No podía cumplirles la promesa a Abraham por su manera de pensar, por sus argumentos, por todo lo que tenían en la cabeza. El problema no es lo que Dios puede hacer, el problema es lo que tú crees que Él puede hacer. ¿Recuerdas a Jesús cuando le trajeron a un joven, el cual le dieron convulsiones? Estaba endemoniado, los discípulos no pudieron sacarlo. Entonces
dijo, ¿qué pasa? Y si hay mi hijo tiene un demonio que a veces lo echa en el fuego y a veces en el agua. Desde chiquito lo tiene. Y le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Y Jesús le responde, ¿cómo que sí puedo? Al que cree, todo le es posible. El problema no era lo que Jesús podía hacer. El problema era lo que el hombre que podía creer. ¿Qué es lo que tú crees que Dios puede hacer por ti? ¿Qué es lo que tú crees que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que has estado pidiendo a Dios pero lo ves tan difícil, tan imposible? Ese viaje, no lo sé. El hecho de que tu familia se convierta. Ese es el trabajo de los argumentos. Satanás pone cosas en tu cabeza para que Dios no pueda trabajar. Dios te ha dicho, así va a suceder. No te preocupes por lo que has de comer, no te preocupes por lo que has de vestir, pero tú tienes tu argumento. Pues es que ni trabajo tengo. ¿Alguien ha pensado alguna vez así? No, qué bueno, más una hermana. Y yo creo que porque no tiene mucho, va viniendo. Pero todos los hermanos, mira, puros hermanos llenos de fe. Gloria a Dios. Pero alguna vez has pensado, no puedo. La Biblia dice, no te preocupes por lo que has de comer. ¿Alguien alguna vez pensó, ¿y cómo le vamos a hacer? No tenemos. Ok. ¿Por qué no te quedaste con lo que la palabra de Dios dice? No te preocupes por lo que has de comer. Mira las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, y sin embargo el Padre Celestial les da de comer. Y luego Jesús pregunta, ¿no vales más tú que las aves? Siempre me encanta preguntar, ¿o alguna vez has visto algún pajarito con el currículum bajo el brazo, ahí buscando trabajo de cucú porque no haya la pajarita allá en el nido, que por cierto es un nido prestado, y ahí lo tiene, y tiene 4 o 5 huevitos? Cuando nazcan los pajaritos, ¿qué va a hacer de ellos? Y lo has visto ahí chiflando, pero tronándose las plumas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Alguien ha visto un pajarito alguna vez así? ¿Por qué entonces pasa con nosotros? Porque tenemos argumentos. Lo bueno del pajarito es que él no tiene argumentos. Los pajaritos preguntan, papá, ¿qué vamos a comer mañana? Mañana el Señor provee, ustedes no se preocupen. Y los pajaritos dicen, pues está bien. Porque no tiene argumentos. Porque no tiene pensamientos contrarios a lo que Dios les ha dicho. Mira los lirios del campo. No hilan, no trabajan, y sin embargo el Señor los viste. Ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. ¿No vales más tú que los lirios? Entonces, ¿por qué te preocupas? Te preocupas por argumentos. Por eso aquel que se preocupa está pecando. Todo aquel que está preocupado está en pecado, porque no está obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Dios te está diciendo, no te preocupes, y luego tú todavía le dices, Señor, ayúdame. Y dice el Señor, o sea que aparte de que estás pecando contra mí, que eres incrédulo de mí, ¿quieres que te ayude? Estás mal conmigo, estás haciendo lo contrario a lo que te digo que hagas, y todavía quieres que yo me meta a ayudarte. No puedo ayudarte hasta que te dejes de preocupar. Quita tus argumentos, derríbalos, quítalos. Amén. Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. De eso se trata. Dios quiere hacerlo. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. Pero tú esperas que no sanes, porque el médico dijo, y aparte tiene las placas y todos los estudios, y dice que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que estás esperando? No sanar. Y al final no sanaste. Tuvieron que amputar algún miembro, tuvieron que hacer algo. Y dices, ¿por qué Dios no hizo? Porque me he encontrado gente y dice, ¿y por qué Dios no intervino, pastor? Porque usted no creía, hermano. Sí creía, no, quería creer. Eso es diferente, querer creer a creer en realidad. Creer en realidad es, quita los argumentos, deséchalos, derríbalos y dale prioridad a lo que Dios te está diciendo en su palabra. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
lo que no se oye, lo que no se siente, lo que no se escucha, lo que no se huele, lo que, ¿cuál me faltó? Lo que no se toca. Esa es la fe, que a pesar de lo que miro físicamente, lo ignoro, lo cancelo. No lo ignoro, sé que ahí está, pero no le doy derecho a que tenga poder sobre mi vida. Tengo un problema el cual no le doy derecho a que me ate, a que me haga pensar que es imposible vencerlo. Y veo cómo avanza ese problema, pero como yo no vivo por lo que veo, sino por lo que creo, entonces ese problema para mí sigue siendo mucho más pequeño y bajo la autoridad del Señor Jesús. Amén. Y termino venciéndolo. Entonces, el problema muchas veces lo tienes en tu cabeza. Dios por eso le dijo a Abraham: tú eres padre de multitudes. Por eso le cambió el nombre de Abraham a Abraham, para que de estarle diciendo padre de multitudes, él empezara a abrir su mente y cada vez que se presentara le dijeran padre de multitudes, para servirle a usted. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, el año que viene tendré uno. ¿Qué edad tiene? Disculpe, 100 años casi. Y mi mujer tiene 90 antes de que le pregunte. ¿Y ustedes creen que van a tener un hijo? Así es, no solo tendremos uno, tendremos multitudes. Eso es lo que provoca. La Biblia dice: si alguno habla, hable con las palabras que Dios habla. Pero la mayoría de nosotros hablamos lo que las noticias nos dicen, lo que la gente dice, lo que en la empresa dijeron, lo que el compañero dijo, y vives por eso en vez de vivir por la palabra de Dios. La confesión continua de la promesa derribó la fortaleza que Abraham se había formado durante toda su vida. Y empezó a confesar lo que Dios quería que sucediera en la vida de Abraham. ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Tus problemas o lo que la Biblia dice acerca de tus problemas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Tu enfermedad o lo que la palabra de Dios habla acerca de tu enfermedad? ¿Hablas tus imposibilidades en vez de hablar tus posibilidades? ¿Qué es lo que hablas? ¿De la abundancia del corazón? Habla la boca. Puedes decir que crees mucho, pero no es lo que sientes. Mira, tengo un problema desde hace muchos años, desde que yo creo que a mí me enseñaron fe. La gente que quiere ver, que quiere sentir para poder creer. Yo respeto mucho cuando alguien viene y me dice: pastor, es que yo fui a un encuentro y en ese encuentro, mira qué bonito sentí, terminé llorando, pastor. Podemos hacer cosas en la iglesia para moverte las emociones, pero las emociones no te van a dar las promesas. Es la palabra de Dios la que te cambia, la que te transforma, la que te prepara para recibir lo que la misma palabra de Dios ofrece. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, 9 meses después, Abraham estaba cargando su promesa. Y la promesa estaba, Abraham le cambiaba los pañales, para que no digamos más, ¿sí? Así que la promesa estaba haciendo su trabajo. Y Abraham estaba cargando esa promesa porque creyó lo que Dios dijo por encima de lo que las circunstancias decían, de lo que su cuerpo decía, de lo que los demás decían y de lo que él mismo pensaba. ¿Qué piensas acerca de lo que Dios te promete? Podría hablar, continuando con lo que te enseñé acerca de los espías. Vinieron 10 diciendo: no se puede, no vamos a entrar a la tierra prometida. No lo quiero ya ahorita leer, pero tú lo encuentras en Números 13 y Números 14. Pero ellos llegaron diciendo: no se puede, y tenían argumentos. El problema de sus argumentos es que todos empezaron a tomarlos para sí mismos. Y empezaron a decir: sí, es que no se puede. No, y uno de los espías dijo: sí, pero Caleb decía. Pero Caleb y Josué son los únicos que están diciendo que se puede. Pero 10 dicen que no se puede. ¿A quién le vas a creer más? Y se fueron por democracia antes de irse por lo que la palabra de Dios decía. ¿Por qué vives tú? ¿Por lo que los demás dicen o por lo que dice la palabra de Dios? El creer que va a suceder algo en tu vida, ¿viene por lo que crees
o viene por lo que las circunstancias te dictan? ¿Cuántos necesitamos una casa propia? Amén. Somos varios, ¿va? Dios nos va a dar casa. Nos quiere dar casa. Es más, en un año yo, en el nombre de Jesús, creo que yo tengo casa. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, tú puedes tener argumentos. Pastor, ¿usted tiene Infonavit? No. ¿Usted se ha sido asegurado en algún tiempo? Nunca. ¿Usted ha cotizado? No, tampoco. Para un crédito bancario no, a mí por ser pastor no me lo dan. Y entonces, ¿cómo le va a hacer? No sé, el que se va a encargar es el Señor. Yo no voy a hacer nada más que creer. Amén. Entonces necesitas empezar a creer. Necesitas empezar a dejar de lado tus argumentos, tus fortalezas, y empezar a tomar lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? El hermano John Austin decía: mira, cuando te encuentres desanimado, solo tapa el agujero que está debajo de tu nariz. Cuida lo que hablas. No estés hablando cosas contrarias a la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: ninguno de los que hablaron entrará a la tierra prometida, ninguno de ellos va a pisarla. Tú puedes decir un castigo de Dios, no, un castigo de la incredulidad que tuvieron. Por eso Dios dice: ellos van a quedar en el desierto. Yo dije que entrarían, pero ellos dicen: aquí mejor moriremos en el desierto. Y así como ellos creen, así les va a suceder. Y así les sucedió. Y entonces dijo: en cambio los niños de ellos, los hijos de ellos, los menores de 20 años, ellos sí entrarán a la tierra prometida, a pesar de que ellos dijeron serán botín de los amalecitas, de los anaquitas, de cada una de los pueblos que estaban en la tierra prometida. Y Dios pudo meter a esas personas que después, menores de 20 años, que creyeron, que fueron dirigidos por Josué, por Caleb, y pudieron entrar a la tierra prometida. Dios dijo de Caleb: Caleb sí iba a entrar porque en él tiene otro espíritu. ¿Qué espíritu tenía Caleb? El espíritu de fe que está en 2 de Corintios 4:13. ¿Alguien sabe en qué consiste el espíritu de fe? En un momento ahí está. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, por lo cual, si no hablas lo que crees, no sucede. No, yo creo, sí, pero háblalo. Háblalo, decláralo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Así que, hermano, Dios no ha podido cumplir promesas no porque no pueda, o más bien, no porque no tiene el poder, no tenga el poder. Sí puede, sí tiene el poder para hacerlo, pero no lo va a hacer hasta que tú derribes los argumentos que tienes, hagas a un lado las altiveces que se han levantado y derribes las fortalezas que has acumulado a lo largo de tu vida. Dios es tu proveedor, Dios es tu sustentador. No te preocupes por lo que has de comer, no te preocupes por lo que has de vestir. Si te preocupas, tú eres el que está cerrándole la puerta a Dios. Tú le amarras las manos a Dios con tu incredulidad. La Biblia dice que Jesús fue a Galilea y no pudo hacer allí ningún milagro, dice la palabra, sino que sanó a algunos pocos. Esto de sanó a algunos pocos realmente en griego quiere decir sanó a algunos de enfermedades pequeñas. Una gripita, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, y fue lo único que hizo. No pudo. ¿Por qué no pudo? Porque la gente no quitó su argumento. El argumento de ellos: ¿este no es Jesús, el hijo de María, el carpintero que era hijo de José? Es decir, ese es el argumento. Él no puede hacer nada, él es humano. ¿De dónde pues trae todo esto ahora? Y ese argumento le robó toda la bendición de Dios. Lo que has proyectado para el futuro, lo que has planeado para más adelante,
no se va a cumplir por los argumentos que tienes, por las razones por las cuales tú dices que es muy difícil. Es que ¿de dónde lo va a hacer el Señor? ¿Alguien necesita un auto para poder venir a la iglesia y hacer todas sus actividades? Nadie. Entonces el Señor no debe repartir autos en esta iglesia. Gloria a Dios, todos tienen. Bendito sea el Señor. ¿No? Tengo una hermana que sí quiere un auto. Dice, yo sí, hermano. También mi hermana. Gloria a Dios. Hermana, pero ¿y la van a dejar manejar? Dice, hermana, claro, con todo respeto, es para dar un ejemplo. Hermana, pero a su edad manejar. Sí, ¿por qué no? Argumentos. Todo argumento derribarlo en el nombre de Jesús. Y Dios hace el resto. Amén. Toda promesa se cumple cuando tú derribas todos los argumentos que tú tienes para que Dios no lo haga. Debes de empezar derribando los argumentos para no hacer lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que perdones, pero luego tú tienes un argumento para decir, bueno, sí, pero es que mire, pastor, lo que me hizo. No, pues si no es ni que fuera yo de piedra para no sentir. Así que pues sí lo voy a perdonar, pero más adelante. No, derriba ese argumento. Porque si no lo haces en esas cosas, tampoco lo vas a hacer para recibir las cosas de Dios. Derriba los argumentos acerca no, yo no le hablo, es que a mí no me agrada, es que no, es una persona muy mala. Derriba los argumentos que tengas. Empieza con eso y entonces Dios empezará a cumplir sus promesas en ti. Amén. Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, dile, Dios, en el nombre de Jesús, te pido sabiduría para saber identificar todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Para que esto puedas hacerlo efectivo, necesitas tener palabra de Dios. Si no tienes palabra de Dios, de nada va a servir. Notas que en las computadoras, el antivirus que tu computadora trae, se actualiza cada cierto tiempo, empieza a actualizarse para incluir otros virus que han surgido en la red. Tú tienes que actualizarte diario, agregarle palabra de Dios a tu corazón, diariamente traer palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tus hijos son como flechas en manos del valiente. Y eso quiere decir que van a llegar tan lejos como tú creas. Pastor, pero a mi hijo ni le gusta la escuela. A mí, mi hijo es bien flojo, no hace nada de trabajos, no hace tareas. Derriba ese argumento. Derriba ese argumento. No es lo que ves, sino lo que crees. ¿Cómo honrar a mis papás, pastor? Nunca se hicieron cargo de mí. La Biblia dice, hónralos, nada más. Derriba cualquier argumento que quiere impedirte que honres a tus padres. Pastor, es que si no mentía, entonces me podían correr. Derriba ese argumento. Dios es tu proveedor. Era una mentira blanca, pastor. Derriba los argumentos. No hay mentiras blancas. Esas altiveces quítalas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde estás, habla con Él y dile con todo el corazón, Señor, perdóname, cámbiame.